Y muy buenos días a los presentes y a quienes nos acompañan en esta celebración a través de las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. Hoy, desde la Iglesia Nuestra Señora de Belén, ubicada en calle Juramento, esquina Orcadas del Sur, de barrio Parque Chacabuco de la ciudad de Córdoba. En el Evangelio de este séptimo domingo del tiempo ordinario, Jesús nos deja la enseñanza que prefigura como el manual para vivir el amor hasta alcanzar la perfección. De la misma manera que el ciego de nacimiento, el paralítico y el leproso se liberaron de los males carnales por la fe en Jesús, hoy la liturgia nos propone a través del ejercicio de amar al enemigo, destruir el germen de la violencia entre los hombres y de esta manera reconstruir la textura social fraterna como el modo y estado de vida al que somos llamados. La invitación hoy es a no quedarnos solos con la humildad de los bienaventurados o con ser sal y luz del mundo, o ser justos, o amar al hermano a quien me une el afecto. Todo ello es necesario, pero no es suficiente. La palabra de hoy nos exige más: amar al enemigo, hacerle el bien, no vengarse de él, convertir a través del perdón el odio en afecto, el rechazo en abrazo, la ira en paz interior. Aunque esto nos parezca absurdo a la razón, solo por ser mandato del Padre, imagen fiel de la misericordia y por el noble ejercicio de la fe, debemos creer en él con fervor vital y creyendo intentar la aventura como una conquista posible. Como dice el Papa Francisco, creer que otro mundo es posible. Cuanto más caudal de amor nos acompañe en la vida, más abundantes serán los frutos de vivir. Con esta esperanza de creer y hacer un mundo mejor, de refundar entre todos una humanidad sobre los cimientos del amor, iniciamos esta celebración en compañía de la Virgen, recibiendo a nuestro obispo auxiliar, Monseñor Pedro Javier Torres, quien en nombre de Cristo presidirá esta Santa Misa, y lo hacemos uniendo nuestros corazones con la oración hecha canto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado nos acompañe en esta celebración y esté con cada uno de ustedes. Disponiendo el corazón para el encuentro con el Señor, pidamos humildemente perdón. Señor, tú que eres santo, misericordioso y perfecto, perdona nuestras faltas. Perdóname, Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Dios Rey Celestial, Dios Padre, Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Junto con el celebrante, elevamos a Dios el deseo de nuestro corazón de encontrar a través del perdón la luz y el camino para nuestras vidas. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la palabra. La actitud de David con Saúl en la primera lectura nos muestra qué grande es el hombre capaz de compadecerse aún de su enemigo. Lectura del primer libro de Samuel. Saúl bajó al desierto de Sif con 3000 hombres, lo más selecto de Israel, para buscar a David en el desierto. David y Abisai llegaron de noche, mientras Saúl estaba acostado, durmiendo en el centro del campamento. Su lanza estaba clavada en tierra, a su cabecera, y Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. Abisai dijo a David: Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos.
déjame clavarlo en tierra con la lanza, de una sola vez, no tendré que repetir el golpe. Pero David replicó a Abisai, no lo mates. ¿Quién podría atentar impunemente contra el ungido del Señor? David tomó la lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie vio ni se dio cuenta de nada, ni se despertó nadie, porque estaban todos dormidos. Un profundo sueño enviado por el Señor había caído sobre ellos. Luego David cruzó al otro lado y se puso en la cima del monte, a lo lejos, de manera que había un gran espacio entre ellos, y empezó a gritar a la tropa y al rey Saúl: «Aquí está la lanza del rey, que cruce uno de los muchachos y la recoja. El Señor le pagará a cada uno según su justicia y su lealtad, porque hoy el Señor te entregó en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor». Palabra de Dios. El Salmo alaba la santidad de Dios y su amor misericordioso. Participamos de esta oración aclamando: el Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuánto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. El Señor es bondadoso y compasivo. San Pablo enseña que en Jesucristo el hombre terrenal alcanza la imagen del hombre celestial. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, esto es lo que dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente. El último Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida. Pero no existió primero lo espiritual, sino lo puramente natural. Lo espiritual viene después. El primer hombre procede de la tierra y es terrenal, pero el segundo hombre procede del cielo. Los hombres terrenales serán como el hombre terrenal y los celestiales como el celestial. De la misma manera que hemos sido revestidos de la imagen del hombre terrenal, también lo seremos de la imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Jesús nos pide amar al enemigo, caracterizado como el mandamiento supremo. El amor nos lleva a la perfección y a la libertad. Escuchemos a Jesús, que hoy nos manifiesta la característica del cristiano, que lo distingue de los publicanos y de los gentiles, la actitud de perdón y de amor al prójimo.
Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: Yo le digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no les niegues la túnica. Dale a todo el que te pide, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que lo aman, ¿qué méritos tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que lo aman. Si hacen el bien a aquellos que lo hacen a ustedes, ¿qué méritos tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ello lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces, la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Le volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida en que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Luego de haber abierto nuestro corazón a la palabra del Señor, escuchamos la enseñanza de nuestro pastor. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. En el Antiguo Testamento hay un pequeño libro que se consideró mucho tiempo un libro histórico, pero en realidad es una historia novelada, el libro de Tobías. Es un libro que cuenta una historia familiar. Nos pasa con ese libro como con la parábola del hijo pródigo, porque a la parábola le dimos el nombre por el hijo que se fue, cuando el protagonista central es el Padre misericordioso en la parábola. Bueno, en el libro de Tobías, la historia familiar está centrada en realidad en el papá. Tobit se llama. Un hombre piadoso que fue al destierro, lo desterraron. Un judío que terminó en Nínive. Y en Nínive él se caracterizaba como un hombre que hacía permanentemente obras de misericordia. Podríamos decir con la oración de la misa de hoy que llevaba a la práctica los preceptos de un buen israelita que todos meditan con el Salmo 118, con el mandamiento del Shema Israel. Este hombre se caracterizaba por la limosna a los pobres, por enterrar a los muertos, por una vida donde invitaba a su casa a comer a los necesitados, pero su vida familiar, como desterrado, terminó siendo la de un perseguido,
le quitaron los bienes. También se vio herido por la enfermedad, terminó ciego, la escena es una escena enternecedora. Se vio incomprendido por su familia. Bueno, y en medio de esta historia, donde este hombre tiene tantos sufrimientos a pesar de su fidelidad a la práctica de la misericordia, se produce un diálogo con su hijo. Él siente que se va a morir. Se acuerda que tienen una deuda con él. Lo manda a cobrar la deuda. Y en ese marco está en el capítulo 4 de ese libro de Tobías. Este hombre le dice lo que tal vez en familia muchas veces hemos vivido. Un testamento espiritual. Consejos de un padre a su único hijo cuando piensa que no lo va a ver más. Y en medio de esos consejos aparece, podríamos decir, en negativo lo que acabo de decir yo. Le dice Tobit a su hijo que va a emprender el viaje: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. El clima de esta enseñanza, de este precepto sabio, clave, se suele llamar la regla de oro, el clima es el clima del testamento de un padre a su hijo. Es un clima de amor. De hecho, yo pensaba, San Lucas, cuando habrá leído ese libro de Tobías, sacó mucho material para encontrar el significado de la parábola del hijo pródigo, porque el reencuentro de este padre con su hijo, que va a volver a ver cuando viene con el arcángel Rafael, va a ser el de abrazos, besos, el de un hijo que creía perdido y lo vuelve a encontrar. No en este caso por ser pecador, porque si no se había ido a buscar y cobrar una deuda y vuelve casado. Bueno, esa historia familiar valdría la pena volver a leer en clave del Evangelio de Lucas. Pero digo este clima, también a veces en nuestras casas, cuando papá cumple años por ahí, empieza a pensar qué le va a dejar a los hijos, cuando un abuelo se despide, y es un clima no de una ley que se da, no de un código ético, es un testamento de amor, es una enseñanza de cariño, de sabiduría aprendida. Digo todo esto porque Jesús toma esa enseñanza que está en el libro de Tobías y la traduce al positivo. Ya no es no hagas a los demás, que qué distinto sería el mundo si lo practicáramos. Ahora Jesús lo transforma y dice: haz a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti. San Mateo refiere esto en el Sermón de la Montaña. San Lucas nos cuenta que después de haber subido al monte para orar, lo escuchamos la semana pasada, y bajar y encontrarse con una multitud y proclamar 4 bienaventuranzas y 4 ayes, ay de los ricos, ay de los soberbios, Jesús, ya en otro clima, dice así, y nos lo ha dicho hoy: yo les digo a ustedes, los que me escuchan. Ya no está hablando a la multitud, está hablando a esos que son bienaventurados, a los que lo escuchan. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Acá Jesús comienza en este clima de familia, en este clima de cariño, en este clima de misericordia, con 4 actitudes. Las 4 actitudes que están en amen, hagan el bien, bendigan, rueguen. Desde situaciones interiores a situaciones dolorosísimas. Los que los maldicen, los que los difaman, también tienen que ser acogidos desde una actitud de amor. Y después de estas 4 actitudes,
Jesús en el Evangelio las amplía, las aplica. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale al que te pida y tomes de lo suyo, no se lo reclames. Y como última ampliación, aplicación, esta regla de oro que recién repetía: hagan a los demás lo que quieran que los hombres lo hagan por ustedes. Qué distinta sería la vida si para ser felices aplicáramos estas 4 actitudes, las aplicáramos a cada momento de nuestra vida. El beato Carlos de Foucault decía: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pero no queda ahí el Evangelio. El Evangelio prosigue regalándonos, bueno, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Cuáles son las motivaciones? Y Jesús comienza diciendo: estamos llamados a algo más grande. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Si hacen el bien a los que se los hacen, ¿qué mérito tienen? Esto hacen también los pecadores. Si prestan de aquellos que esperan recibir algo a cambio, ¿qué mérito tienen? Hagan el bien, amen a los enemigos y presten, porque así serán hijos del Altísimo. Bienaventurados los que trabajan por la paz, ellos serán hijos de Dios. La motivación para amar y amar incluso al enemigo es porque Dios ama a los desagradecidos y a los malos. Dirá San Mateo: hace salir el sol y llover sobre todos. La motivación de nuestro amor no es que el otro es bueno, sino que Dios ha sido bueno conmigo, que Dios es bueno con todos. Acá hay un ampliar los horizontes y elevarlos de una manera impresionante. Y en ese marco dice lo que dirán también los otros evangelios: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Y en esto algo maravilloso. Y ser misericordioso es: no juzguen, no condenen, perdonen. El perdón es solo una partecita de la misericordia. Den. De hecho, la palabra perdonar es den más. Es dar más de lo que se merece. Y en este clima uno cae en la cuenta que esta enseñanza de cariño de Jesús en realidad es autobiográfica. El Papa Pablo VI, y también lo repitió San Juan Pablo II, solían decir: en realidad las bienaventuranzas son autobiográficas, dibujan el rostro de Jesús. Esta catequesis de Jesús de hoy sobre la vida práctica, esta catequesis sobre el núcleo esencial del Evangelio, la misericordia, esta catequesis aplicada de Jesús es autobiográfica. Jesús amó a los enemigos. Jesús revela el rostro misericordioso del Padre. Se lo recriminó a Felipe cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe, hace tanto que estoy con ustedes y todavía no me conocen. No has entendido nada. Quien me ve a mí, ve al Padre. Por eso este Evangelio está en plena sintonía con aquello de Juan. Les doy un mandamiento nuevo: amen como yo he amado. Fíjense, si David rompe la lógica de la venganza con un gesto de amor, lo estaba persiguiendo, lo querían matar y de pronto el enemigo está dormido ahí. Dios se lo pone en sus manos, pero David dice: no, estás en mis manos, pero en realidad estás en las manos de Dios.
¿Cómo voy a herir al ungido de Yahvé? Y se lo hace ver que su capacidad es de un amor que tiene como motivación el que estamos en las manos de Dios. Si David es capaz de esa grandeza, de romper la lógica de la venganza con una mirada de fe, ¿cuánto más Jesús nos enseña a mirar de un modo nuevo? El Evangelio de hoy nos dice que para ser cristiano no basta saber cosas. Como digo, no es un código ético, es una historia que nos habla de Jesús y nos invita a un estilo de vida. El Evangelio es un modo de vida. En la tarde de la vida seremos juzgados en el amor, y en un amor que supera los límites y esquemas que solemos tener. Somos herederos del nuevo Adán, del hombre nuevo, del hombre espiritual, nos dice hoy San Pablo. Es más, hemos rezado: como dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Como un padre es cariñoso por sus hijos, así es el Señor cariñoso por sus fieles. Y nosotros decimos: y por todos, porque me amó cuando todavía yo era un pecador. Cuando Pablo cayó en la cuenta de esto, lo dio vuelta, lo volteó en el camino. Señor, yo te persigo y tú me llamas por mi nombre y me dices que has resucitado por mí. Jesús rompe la lógica de un amor mezquino, de un amor calculador, dar para que me den, y nos pide una lógica de un amor espiritual nuevo, de un amor fundado en el amor misericordioso de Dios. Pero por eso estamos invitados a experimentar la misericordia. Qué duros a veces somos en nuestras palabras, en nuestros juicios, en nuestras actitudes. Cuánta violencia hay en el mundo, y rezamos por Venezuela y rezamos por tantos lugares de guerra, pero también la hay a veces en los comentarios que se ponen al pie de cada noticia en los medios de comunicación. Cuánto desahogo y catarsis agresiva. Cuánta violencia hay en las calles, en nuestros modos de manejar, en los negocios a veces, en las esperas. No hagas a los demás lo que no te gustaría que hagan por ti. Bueno, ¿cómo romper el círculo del resentimiento, del rencor, de la violencia, de las grietas que son más viejas que nuestra historia? Vienen de Caín y Abel para acá, y en nuestra historia misma son más viejas que las peleas ideológicas de hoy. Hay que vencer el mal con la fuerza del bien. Hay que tender puentes y no muros. Hay que mirar al hermano y rezar por él. Recen por los que hablan mal de ustedes. No dejar entrar en el corazón una actitud confrontativa que no construye. No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la mutua edificación. Si David supo que el otro está en las manos de Dios, también nosotros. Es más, está bañado por la sangre de Jesús, que nos amó hasta el extremo. No hagas a los demás lo que no quieras que hagan por ti. Haz a los demás lo que quieras que haga por ti. De hecho, Jesús vuelve a repetir estas aplicaciones de las actitudes que nos decía al comienzo. No condenen, perdonen, den. Pidamos en este año que va a haber tantas confrontaciones, que nunca pensemos que el otro que piensa distinto que mí es un enemigo. Puede ser un adversario político, puede tener proyectos distintos, pero somos hermanos. Somos todos hijos de un Padre misericordioso que hace salir el sol sobre buenos y malos.
y en el amor de Dios fundemos un estilo de amor que llega a la práctica, que se hunde en la historia, que se hace como esa masa que las mamás hacen, que amasan una y otra vez, estiran una y otra vez. Repitámonos que en el núcleo de la buena noticia de Jesús hay una invitación a la misericordia que tengo que recibir, pero también que dar, como lo hizo María en Belén. Qué notable. Estamos en la capilla Nuestra Señora de Belén. Aquellos que no la habían recibido a ella, porque no había lugar para ellos en la posada, terminan todos siendo recibidos por ella y les muestra a Jesús, que es la luz, que es la paz, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es el rostro que nos revela la misericordia del Padre. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como familia, presentemos nuestra súplica común. A cada una de las intenciones respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que sea en la sociedad ejemplo de perdón y reconciliación bajo el signo del amor. Oremos. Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos y sus auxiliares Pedro y Ricardo, y todos nuestros sacerdotes y consagrados, concédeles tu luz y fortaleza en su misión de llevar a los hombres a que encuentren la vida que solo puede venir de Jesús, camino, verdad y vida. Oremos. Padre, te pedimos por todos los que habitamos esta nación, gobernantes y ciudadanos, para que dejando de lado nuestros rencores y divisiones, podamos construir juntos la civilización del amor. Oremos. Padre, te pedimos por los más pobres, los explotados y los injustamente marginados, para que encuentren en nosotros la ayuda de una auténtica caridad fraterna. Oremos. Te pedimos, Señor, por la comunidad de esta Iglesia Nuestra Señora de Belén, por los aquí presentes y por quienes viven a través de los medios de difusión esta Santa Misa, especialmente los ancianos, los que sufren, los que tienen menos, para que se encuentren en nosotros el gesto, la palabra oportuna y el verdadero compromiso a trabajar por una convivencia más justa y más fraterna. Oremos. Señor, escucha, Señor, nuestra súplica y danos la fuerza de tu gracia para vencer el mal con la fuerza del bien, para vencer la dureza con tu amor misericordioso. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la Eucaristía. A Cristo presente en la Eucaristía bajo la forma del pan y el vino consagrados,
Le ofrendamos nuestros cotidianos esfuerzos para ser fieles a su amor. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida que harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida que harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Oremos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz puedes conseguir, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar el himno de alabanza a tu gloria. Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo. A ti, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz.
cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros. Por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros junto con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos José, sus obispos auxiliares Pedro y Ricardo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor, y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles, el beato Luis Monti y con todos los santos. Reúne también a los hombres de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Poniendo nuestra vida en las manos del Padre misericordioso, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Os deseamos la paz de Cristo. La paz esté contigo, Pepe. La paz esté contigo. A todos los que comparten esta Eucaristía, a las familias aquí presentes, a quienes nos escuchan a través de la radio, enfermos, ancianos, a quienes se encuentran privados de la libertad, a los alejados de los centros urbanos, a quienes cumplen con su trabajo, les llegue en este momento la paz del Señor. Vivámoslo con actitud de confianza y amor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que al compartir el cuerpo de Cristo, nazca en cada uno de nosotros los mismos sentimientos de amor y compasión propios de Él hacia nuestros hermanos. ¿Cantamos? Hermanos, a todos aquellos que siguen esta celebración a través de la radio y para quienes no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, pueden hacer la comunión espiritual, para lo cual los invitamos a orar así. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Ven a mí, te he recibido, te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Esta Santa Misa se está transmitiendo para todo el país a través de Cadena 3 y sus plataformas digitales. Hoy, desde la Iglesia Nuestra Señora de Belén, también será retransmitida por Canal C a las 11 horas. Pedimos a Dios nuestro Señor bendiga estas emisoras que al brindar este espacio resultan un medio para llevar el Evangelio a las distintas comunidades. La misa del próximo domingo será transmitida, si Dios quiere, desde la Capilla Nuestra Señora de la Piedad, ubicada en la calle Esquiú 930 de barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba.
Los invitamos a unir nuestras voces, elevando una plegaria al Señor para pedirle nos ayude a sortear las dificultades, rezando juntos la oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso aparte de ustedes toda adversidad y les conceda los dones de su bendición. Encienda sus corazones con el deseo de su palabra para que sean colmados de los gozos eternos. Amén. Y comprendiendo lo que es bueno y recto, cumplan siempre los mandamientos de Dios y lleguen a participar en el banquete celestial. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus seres queridos, y permanezca para siempre. Amén. Celebrado la Eucaristía, con gozo, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Somos discípulos de Jesús, el que perdonó a sus enemigos desde la cruz. Por él somos enviados como misioneros y misioneras de su amor. Es necesario que en nuestras vidas reine un amor activo. No bastan los sentimientos ni las palabras. Es necesario hacer el bien como nuestro Padre del cielo, que sin discriminación hace salir el sol sobre buenos y malos. Hemos finalizado la Santa Misa. Vivamos esta semana recordando el lema del plan pastoral de nuestra arquidiócesis que nos acompaña este año 2019. El Espíritu Santo nos anima, caminemos juntos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, desde la capilla de Nuestra Señora de la Piedad, ubicada en la calle Esquiú 930 de Barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y la Virgen nos acompañe. Muchas gracias y muy buena semana para todos. María, llena de Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te